Buenas, ¿cómo están? En esta clase les voy a mostrar cómo utilizar un par de herramientas que tiene QGIS para hacer cálculos básicos y no tan básicos también, digamos, depende un poco de hasta dónde lo quieran explotar. Yo tengo acá abierta mi ventana de QGIS, como la tienen todos, digamos, cuando arranca. Tengo cargadas una capa base, que es el mapa del Cartolite. Tengo la recomposición del relevamiento que hicimos en el trabajo práctico número 2. Y tengo la grilla, que es la grilla que ustedes van a tener a partir de ahora disponible en el Moodle para bajar, y es en la que tienen que calcular los indicadores que están pedidos en el trabajo práctico. Por ejemplo, la densidad residencial, que es el indicador que vamos a calcular en esta clase como ejemplo, para que entiendan el funcionamiento de estas herramientas. En primer lugar, les digo, yo voy a estar reemplazando la recomposición porque el fichero que tienen, el archivo shape de la recomposición, tiene un error. Yo voy a cambiar el que está subido en el Moodle, pero si no, ustedes pueden repararlo por sí mismos. Lo que tienen que hacer es, esto hay que hacerlo porque si no, en un procesamiento posterior tira un error, porque tiene una geometría incongruente. Son cosas que a veces pasan. Para repararlo, lo que tienen que hacer es seleccionar la capa de la recomposición, abrir el toolbox, el processing toolbox, que es esta ruedita. Esta ruedita les abre este menú que está acá, y básicamente lo que tiene acá en este listado son absolutamente todas las herramientas que tienen ustedes en el QGIS para utilizar. Y acá en el panel de búsqueda buscan una herramienta que se llama Fix Geometries, o si lo tienen en español debe ser reparar geometrías, ¿no? Hacen doble clic, seleccionan la capa esta de la recomposición y le dan a Run. Ahí, bueno, va a arreglar las geometrías y les va a crear esta capa nueva que se llama Fixed Geometries, ¿no? Que es exactamente la misma capa. Y si yo abro la hoja de datos con la tecla F6, fíjense que es exactamente igual, ¿no? Tiene todos los campos llenos, es todo exactamente igual, excepto que arregla algún error que haya en la geometría de base. Acá lo que tendrían que hacer es exportar esto, guardarlo, ¿no? Guardarlo con alguna extensión. Pueden usar el formato GeoJSON, que es bastante cómodo, que es más o menos lo mismo que un shape, pero empaquetado. Entonces el uso es un poco más fácil. Vamos a guardarlo acá en trabajo 4. Ponemos un nombre, nos fijamos que el sistema de referencias quede el mismo en metros. Lo guardamos. Entonces, ahora lo que puedo hacer es dropear estas dos capas que ya no las voy a usar, que es esta temporal, que fíjense que el icono acá del chip indica que está en memoria, y esta que está rota, digamos, las puedo eliminar. Paso seguido, lo que hay que hacer acá es crearle el índice espacial. Esto es un paso también previo, que sirve para optimizar un poco los procesos posteriores. Lo mismo en el Processing Toolbox, digamos, acá en la ruedita buscan la herramienta Create Spatial Index, y acá buscan que lo haga respecto a esta capa de recomposición. Lo corren, crea el índice espacial. Pueden hacerlo en la capa de grilla por las dudas también. Bueno, acá tira un error, supongo que es porque está todo en formato GeoJSON, pero bueno, no importa. Y listo. Bueno, vamos ahora a la clase, ¿no? Que ahora ya va a funcionar. La primera herramienta que vamos a ver es la de los estadísticos, los sumatorios, que esa herramienta la encuentran acá arriba con el icono de sumatoria, y esta herramienta lo que hace es calcular estadísticos
para una capa determinada y un campo determinado, ¿está? Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos a trabajar con la densidad residencial vamos a necesitar saber el número de viviendas que hay en una determinada superficie, ¿no? Para relacionar y calcular este indicador. Entonces, cuando tocan el icono del sumatorio, se les abre un panel acá abajo a la izquierda que les pide una capa de entrada, en este caso vamos a utilizar la recomposición, y les pide un campo para calcular, ¿está? Entonces acá yo le voy a decir que quiero que me calcule en relación al campo cantidad de viviendas. Está en este desplegable que está abajo, selecciono un campo para trabajar. Entonces acá lo que me devuelve es en la capa recomposición 2022 la sumatoria total, digamos la suma total de viviendas de todas las parcelas que relevaron ustedes. Fíjense, hay en el área de estudio en total 11.071 viviendas. Me tira, por ejemplo, el promedio, el valor medio de cantidad de viviendas por parcela, está del total de parcelas. Me tira la mediana, me tira la desviación estándar, el número mínimo y el número máximo. Hay una parcela que tiene 652 viviendas. El rango, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Me tira los cuartiles y demás. Todos los valores estadísticos típicos, ¿está? Ahora, supónganse que yo quiero saber cuántas viviendas hay en esta manzana de acá, ¿está? Lo que puedo hacer es prender la herramienta de selección, que es la flecha con el cuadradito rojo, seleccionar todas las parcelas de esta manzana y cliquear esta opción de acá abajo, que es calcular sobre las entidades, únicamente las entidades seleccionadas. ¿Está? Entonces yo cliqueo ahí y fíjense que me da la suma de la cantidad de viviendas de estas parcelas, que son 57, el promedio por parcela 1,14, o sea que tendencialmente en todas estas parcelas hay viviendas unifamiliares. Fíjense que estoy hablando de unas 50 parcelas seleccionadas y una cantidad total de 57 viviendas. O sea que debe haber un par de parcelas con casas en planta alta y baja o algo por el estilo. La segunda herramienta que les voy a mostrar es el identificador de entidades, que es esta herramienta que es una flechita con una guía de información. Esta herramienta lo que hace es devolver las propiedades de una entidad particular. Es como si fuesen a ver la tabla de datos, pero tiene un poquito más de información. Fíjense, si yo toco cualquier entidad, me la va a pintar de rojo y se me va a abrir este panel en donde sencillamente me va a mostrar los valores en la tabla de atributos, que son todos estos que ven acá, y me va a mostrar algunas propiedades derivadas. Las propiedades derivadas son propiedades intrínsecas a cada geometría que están implícitas en su existencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acá lo que nos interesa en particular, por ejemplo, es esta propiedad de acá, que es el área cartesiana, que básicamente nos tira la superficie en metros cuadrados de esa superficie. Digamos, yo puedo averiguar la superficie de cualquier entidad porque, como es una capa de tipo polígono cerrado, siempre existe una propiedad de superficie asociada, ¿está? Esto en cualquier entidad que haya en esta capa va a existir esta propiedad asociada, ¿está? No hace falta que la calculemos, incluso si se trata de una geometría compleja. Por ejemplo, no sé, voy a tocar esta parcela de acá muy grande, me voy a fijar a las propiedades derivadas y fíjense que acá me tira el área cartesiana de 85.141 metros cuadrados, ¿no? Y sería bastante difícil, ¿no?, hacer este cálculo mediante operaciones geométricas. ¿Está? Acá en particular nos interesa eso. También, por ejemplo, está el perímetro, está la cantidad de vértices que tiene el dibujo. Asimismo, en una capa de tipo punto me tiraría las coordenadas, o en una capa de tipo polilínea me tiraría, por ejemplo, la longitud total. ¿Está?
Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, selección por localización, que es una herramienta que lo que hace es agarrar una capa de referencia, como por ejemplo la grilla, que acá la acabo de prender, y lo que hace es comparar según un criterio una capa con otra y seleccionar lo que caiga dentro de ese criterio. En este caso, por ejemplo, yo quisiera seleccionar todas las parcelas de la capa de recomposición que estén adentro de este cuadrante de la grilla de referencia. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es buscar en el Processing Toolbox nuevamente. Voy a buscar la herramienta Select by Location, o seleccionar por ubicación, si no me equivoco en español. Y acá me va a pedir esta herramienta una capa de entrada que va a ser de dónde quiero que me seleccione entidades. Acá le vamos a poner recomposición. Me va a pedir un criterio, le vamos a decir que contenga o que esté dentro de, y me va a pedir una capa de referencia que le vamos a decir que es la grilla. Y lo que vamos a hacer es seleccionar con la herramienta de selección de la capa grilla un cuadrante en particular, ¿está? Que es el que nos interesa como comparación, ¿no? Para seleccionar todo lo que caiga dentro de este cuadrante. Y acá le vamos a decir que seleccione únicamente lo que utilice únicamente lo que está seleccionado en la capa grilla como referencia, ¿está? Y acá nos pregunta cómo queremos que nos devuelva el resultado, ¿no? Y le vamos a decir que nos cree una nueva selección. Entonces ahora le vamos a dar a Run. Ahí nos avisa en el log que no hay índice espacial, con lo cual es un poco más lento. No importa eso. Y ahora vemos el resultado, que es, fíjense, si yo deselecciono la capa de grilla, fíjense que me devolvió todas las parcelas que están completamente adentro de este cuadrante. ¿Está? Acá surge un problema que vamos a tener con el cálculo de los indicadores. Ustedes acá pueden, bueno, por demanda, ¿no? Jugar con estos criterios, no pueden seleccionar más de uno y siempre son aditivos, digamos. Cuando uno suma dos o tres criterios, digamos, toma en cuenta los dos, digamos, no es uno u otro, digamos. Si se cumple cualquiera de ellos, agrega esa parcela de selección. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que resolver cómo ponderar las parcelas que no caen íntegramente adentro de los cuadrantes, ¿está? Nosotros cuando calculemos las viviendas, por ejemplo, vamos a tener que imputar las viviendas de esta parcela a un cuadrante o al otro. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que calcula los centroides geométricos de las parcelas, ¿está? Entonces lo que vamos a hacer es llevar la geometría en los polígonos y las propiedades, digamos, los atributos que hay en la tabla de datos de esa geometría a un punto único en el centroide, que sería como el centro de masa de esa geometría, ¿está? Entonces de ese modo lo que vamos a hacer es ponderar a través de los centroides, digamos, que es donde esa geometría tiene más peso relativo. Vamos a ponderar cómo caen los centroides adentro de un cuadrante en particular o no. Ahora lo vamos a ver si no se entiende, pero básicamente en el Processing Toolbox también, acá en el menú de la ruedita, buscamos la herramienta centroides, que es esta de acá, y la invocamos, le decimos que queremos los centroides de la capa de recomposición y nos dejamos acá que nos devuelva el resultado en una capa temporal, digamos. Siempre está bueno tener como resultado una capa temporal porque eso nos permite evaluar el resultado. Es un resultado que queda guardado en memoria en la compu, y si el resultado está correcto nosotros podemos exportarlo en el formato que más nos convenga. Entonces le doy a Run y acá me calcula todos los centroides de cada una de las geometrías. Fíjense que cada parcela
tiene un centroide asociado, ¿está? Y la capa de centroides hereda, si yo abro la tabla de datos de la capa de centroides, cada centroide hereda las propiedades. Fíjense que cada centroide tiene un atributo con una cantidad de viviendas asociadas, ¿está? Entonces ahora, nosotros habiendo resuelto el problema de la intersección entre la grilla y las parcelas, sencillamente lo que podemos hacer es ponderar o considerar, ¿no?, todos los centroides que están incluidos dentro de cada cuadrante van a pertenecer a ese cuadrante y a computar, digamos, en la sumatoria de ese cuadrante. Vamos a volver a hacer el procedimiento anterior del Select by Location para que vean lo que les estoy diciendo. Busco la herramienta de Select by Location. Le digo que me apunte a la capa centroides, ¿no?, como que ya lo vamos a usar como entrada de datos. Le vamos a decir que contenga o esté dentro de. Y le vamos a apuntar a la capa grilla como capa de referencia y vamos a seleccionar un cuadrante cualquiera. Está, acá le doy que solo me seleccione que solo utilice como referencia las entidades seleccionadas. Le damos a Run y fíjense que ahora en la capa centroides tengo seleccionado todo lo que está adentro de este cuadrante. Ahora yo lo que podría hacer sencillamente es llamar con esa selección al campo a la herramienta de estadísticos, y fíjense, me voy a la capa centroides, le pido la cantidad de viviendas, que solamente considere lo que está seleccionado, y fíjense que ahora nosotros sabemos que en ese cuadrante de la grilla, que es el número 88, ahora sabemos que en el cuadrante 88 existen un total de 201 viviendas. ¿Está? Que la medida es 1,16 vivienda por parcela, y así podemos conocer todos los estadísticos. Entonces vamos a proceder ahora a calcular el indicador de densidad residencial, que me pide saber el número de viviendas en relación a la superficie del área considerada. ¿Está? La superficie del área considerada sería ni más ni menos que la superficie de cada cuadrante, ¿está?, que son 400 hectáreas. De todos modos, nosotros para calcular esta superficie, digamos, vamos a necesitar en la capa de grilla tener estos dos parámetros, ¿no?, para poder hacer el cálculo. Vamos a necesitar la sumatoria del número de viviendas, la cantidad de unidades residenciales en cada cuadrante y el valor de la superficie de cada cuadrante. Entonces, para eso vamos a hacer 2 o 3 pasitos. El primero es en la capa de grilla. Si nosotros abrimos la tabla de datos, tenemos ya preparados los campos para poner la densidad residencial, el porcentaje de actividades de proximidad y de actividades densas en conocimiento, pero no tenemos el parámetro de superficie. Eso lo que vamos a hacer es calcularlo apelando a la propiedad intrínseca de la superficie que está en cada geometría que vimos a través del identificador de propiedades. ¿Está? Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir la edición en la grilla y vamos a ir a esta herramienta que es un dibujo de un ábaco, que es la calculadora de campos. La calculadora de campos sirve para llenar campos o para calcular campos nuevos, ¿está?, a partir de otros. Entonces, en la calculadora de campos lo que vamos a decirle es que, primero, importantísimo destildar esta opción de acá arriba, si es que está tildada, que dice Only Update One Selected Feature, que básicamente lo que haría es completar la información solamente de la entidad que tenemos seleccionada. Esto sale porque tenemos una seleccionada que yo no me ocupé de deseleccionar. Acá le vamos a decir que cree un campo nuevo, le vamos a poner un nombre que va a ser superficie en hectáreas. Le vamos a decir que este campo es un número decimal de una resolución de 10 y con 2 decimales.
Y acá en esta ventana de acá lo que hacemos es nosotros formular una expresión que calcule ese campo. Nosotros vimos que en la propiedad intrínseca del área, que la llamamos con el siguiente comando, pesos área, está en metros. ¿Está? Entonces, fíjense que acá abajo me va a mostrar este valor de 39.996 metros cuadrados. Es decir, que me está devolviendo la superficie en metros cuadrados. Acá abajo en el campo de preview, lo que nos muestra es cuál va a ser el resultado en uno de los campos, está en una de las filas, de modo que nosotros podamos comprobar qué resultado nos está devolviendo esta expresión que estamos llenando acá. Fíjense que yo podría pedirle cualquier otro cuadrante acá y me haría el mismo cálculo, ¿no? Esto puedo ir variando entre los cálculos para buscar cómo se comporta el resultado en distintos campos. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer acá es pasar de metros cuadrados a hectáreas, y eso sencillamente lo hago dividiendo con una barra el área por un valor numérico, está, que en este caso tiene que ser 10.000, está, porque nosotros estamos con una referencia, yo recién dije 400 hectáreas, son 4 hectáreas, son cuadrantes de 200 por 200 metros. Fíjense que si yo acá no pongo ningún valor, en el preview me dice que la expresión es inválida, y esto significa que esta expresión que yo estoy poniendo acá no funciona, ¿está? Entonces le pongo divido 10.000 y me va a salir el valor en hectáreas. Fíjense que es un número medio extraño, y esto es porque al haber una transformación en el sistema de referencias en el que se creó la grilla, en el que lo estamos usando, aparece un pequeñísimo error arrastrado de esa conversión, ¿está? Y por eso es que siempre hay que tratar de minimizar las conversiones entre sistemas de referencias distintos. Entonces yo ahora le doy OK, y fíjense que sucede lo siguiente. En la capa grilla, en el dataset de grilla, ¿no? y en la hoja de datos de la capa grilla, me aparece una columna nueva que es la superficie en hectáreas, que bueno, me lo redondeó todo a 4 hectáreas, así que estamos bien. ¿Qué hago ahora? Apago la edición, guardo. Entonces ahora me queda ya guardada en la capa de grilla este valor de la superficie en hectáreas. Y ahora lo que vamos a hacer es usar una herramienta que básicamente lo que va a hacer es seleccionar los centroides de las parcelas que hay adentro de cada cuadrante, y le vamos a pedir que grabe en una columna nueva dentro de la capa grilla la sumatoria de viviendas que hay adentro de cada una de esos cuadrantes. Esto se hace con una herramienta que se llama Join Attributes by Location Summary. En español es unir atributos por ubicación sumatoria, una cosa así, dice entre paréntesis. Y básicamente lo que hace es esto, ¿está? Acá lo que yo tengo que decirle es que los atributos vayan a parar a la capa de grilla, que el criterio de comparación va a ser que contiene o está dentro. No sé si se dan cuenta, pero esta es una herramienta que más o menos junta las dos herramientas que vimos al principio, ¿no? El panel de estadísticas con la selección por localización. ¿Está? Le voy a decir que el valor de comparación es el de los centroides. No se olviden que lo tenemos que pasar centroides para que no nos caiga nada, no nos quede nada sin computar. Y acá hay dos parámetros que necesito llenar, que es qué campo me interesa a mí hacer el estadístico, de la misma manera que en el campo, que en la herramienta de estadísticos. Yo necesito acá decirle qué campo quiero que tenga en cuenta. La diferencia es que acá yo puedo tirarle varios y que en el mismo procesamiento me haga varios. Acá le vamos a decir que queremos la cantidad de viviendas,
Le damos OK. Y acá me pregunta, en el segundo, que es Summaries to Calculate, me pregunta cuáles son los estadísticos que yo quiero que me devuelva, ¿está? En este caso a nosotros lo que nos interesa es la sumatoria, ¿está? Entonces acá le vamos a decir que es la suma. Y le damos OK. Acá, de la misma manera que antes, lo que me va a hacer es crear una capa temporal, que lo que va a hacer es crear una capa temporal que va a ser la grilla con las propiedades extendidas. Entonces ahora le damos a Run, cerramos, y fíjense ahora que en la capa esta unida tengo la grilla, el ID de cada cuadrante, la superficie en hectáreas, que es lo que calculamos recién con la calculadora de campos, los 3 campos que están a la expectativa de ser llenados, digamos, en este ejercicio, y tengo una columna nueva que es la sumatoria de la cantidad de viviendas en cada cuadrante. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si vamos al cuadrante 88, que es el que utilizamos antes de referencia. Fíjense que me dice que hay 201 viviendas, que es lo mismo que habíamos observado cuando hicimos la selección de forma manual. ¿Está? Entonces ahora, acá en Joint Layer, acuérdense que esto está grabado en memoria, por lo cual si ustedes no lo exportan en algún formato, esto no va a permanecer, digamos, no se va a grabar. Y ahora lo que tenemos que hacer es llenar el campo de la densidad residencial, ni más ni menos. Esto lo vamos a hacer en esta capa de Joint Layer, abriendo la edición y nuevamente llamando. Fíjense que bueno, ya tenemos los dos datos que necesitamos, ¿no? Que eran la superficie de cada cuadrante y la cantidad de viviendas en cada cuadrante, ¿no? Nuevamente lo vamos a hacer con la calculadora de campos, que es el icono del ábaco, pero esta vez, en lugar de decirle que cree un campo nuevo, le vamos a decir que actualice un campo existente. Y acá en el desplegable le vamos a decir que es el campo de la densidad residencial. ¿Está? Y ahora lo que vamos a hacer es llamar y, digamos, en el cuadro de expresión vamos a escribir ni más ni menos que esta fórmula que nos pone acá el ejercicio, que es el número de viviendas. Nosotros, para invocar un campo en el editor de expresiones, siempre es entre comillas el nombre del campo, ¿está? Fíjense que acá yo escribo 3 letras y ya me sale el nombre del campo, cantidad de viviendas suma, y esto lo dividimos por la superficie en hectáreas. Nuevamente fíjense que acá en el preview me devuelve un valor, con lo cual esta expresión está funcionando bien. Puedo fijarme en varios cuadrantes que pasan. Entonces ahora le doy OK y fíjense que se me llenó la columna, automáticamente se me llenó la columna en todos los cuadrantes donde es posible hacer el cálculo. Se llenó la columna con la densidad residencial, ¿no? Que sería la cantidad de viviendas por hectárea en cada uno de los cuadrantes. Ahora yo lo que hago es cerrar la edición, guardar. Recuerden, acá todavía estoy trabajando en una capa temporal, por lo cual yo debería guardarlos. Y ahora lo que podríamos hacer es una visualización de esta capa. Si voy al estilo de capa, podría hacer un filtro graduado, por ejemplo, con la densidad residencial, que me muestre en intervalos iguales, por ejemplo, la densidad residencial por cuadrante. ¿Ven? Y ahí obtienen un plano con la grilla que necesitamos para trabajar, con los cuadrantes y la densidad residencial, ¿no? Estos rojos, por ejemplo, acá resultan los más densos, con entre 130 y 163 viviendas por hectárea. Y bueno, los blanquitos caen en el más bajo, que son entre 0 y 32. Y los que no aparecen directamente, yo acá tengo prendida la de abajo, pero los cuadrantes que no aparecen directamente es porque no tienen ningún valor. ¿Está? Bueno, con eso terminamos esta clase. Recuerden que pueden mandar consultas a través de Moodle, y estamos a disposición para ayudarlos en lo que sea necesario. Saludos.